Buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Un día más estamos encantados de poder ofrecerles a todos ustedes aquellos temas que tienen que ver con nuestro crecimiento personal, nuestros valores y sobre todo nuestra propia conciencia y forma de desarrollarnos y de conocer a nuestro mundo, a ese mundo que circunscribe también nuestros actos, nuestros hechos y quiénes somos en realidad. Vamos a tomar conciencia y consciencia de quiénes somos en este programa en el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos aquí en Tierras Lejanas, donde se ve también este programa, Tierra de Sueños. Buenas noches. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. El hecho de tener aspiraciones o deseos por cumplir en la vida es para muchos un móvil de inspiración y de productividad frente a las adversidades. Lo cierto es que poder llegar a hacer realidad un deseo determinado forma parte de la naturaleza humana. Asimismo, el deseo es alimentado por uno o varios sentimientos o necesidades, llevando al individuo a diferentes estados de consciencia emocional. Precisamente nuestro siguiente invitado nos viene a hablar de una serie de principios basados en leyes de los místicos de la antigüedad para poder hacer realidad nuestros deseos. En este sentido, esta noche en Tierra de Sueños queremos conocer qué pautas nos pueden ayudar para hacer realidad nuestros deseos, y para ello nos acompaña Raimon Samsó, licenciado en Ciencias Económicas, entrenador para emprendedores con conciencia, director del Instituto de Expertos, escritor y autor de El Código de la Manifestación, de Ediciones Obelisco. Bien, pues un gran autor. Vamos a intentar descubrir cuáles son los parámetros que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Vamos a conocerlos un poquito más el día de hoy con Raimon Samsó. Raimon, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Es un placer estar aquí. Gracias, igualmente que lo estés. Raimon, para ti debe ser muy fácil conseguir todos los logros que tú te propones, porque tienes, tienes el remedio, ¿verdad? Tienes los antídotos para poder descubrirlos, pero ¿cómo podríamos mostrar a nuestros telespectadores que todos tienen esa facultad o esa posibilidad de conseguir todos sus deseos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo deberíamos de comportarnos? Sí, bueno, tengo experiencia porque llevo muchos años en el coaching y la verdad es que me lo he aplicado primero a mí y funciona muy bien, pero es verdad que en el coaching básicamente ponerse objetivos y metas está muy bien, pero requiere esfuerzo, requiere luchar, requiere esforzarte, requiere hacer cosas y eso a mí en algún momento como que me dio la pauta de que tenía que haber un camino más fácil, tanto esforzarse, tanto luchar, que funciona, no digo que no funcione, pero también a costa de tanto esfuerzo, ¿no? Entonces pensé, tiene que haber una forma de conseguir las cosas que no sea tanto hacer y sea más ser. Y ahí es donde entré a investigar en mi propia vida cómo cuando yo dejaba de ser yo, ese ego, esa persona caprichosa que quiere tantas cosas y que las quiere ahora, y empezaba a ser el yo real, desde ese yo real, empezaba a conseguir más, sin hacer tantas cosas, y más rápido. No sé si nos damos cuenta de que lo que estoy proponiendo aquí es que quizá nos tenemos que deshacer de ese yo superficial que queremos ser, que es el ego, que siempre está luchando y esforzándose, y revelar ese yo real, poderoso, espiritual, que es capaz de crear nuevas realidades con el mínimo esfuerzo. Eso es una toma de conciencia, pero absoluta, entonces. Claro. Claro, Pedro, ¿sabes lo que ocurre? Es que no sabemos quiénes somos. Esta es la gran tragedia humana. No sabemos quiénes somos. No.
La persona corriente, tú le preguntas por la calle y le preguntas quién es usted y no lo sabe. Él te dirá que es un nombre, una profesión, claro. Un estado civil, es padre, es madre, pero no sabe quién es. Entonces el primer paso para conseguir nuestros deseos es revelar nuestra auténtica identidad. Pero a todos nos pasa lo mismo, Raymond. Sí. Todo el mundo tenemos ego, todo el mundo somos un poco narcisistas, todo el mundo tenemos ese alter ego demasiado elevado. Sí, todos tenemos un yo fabricado, inventado, que tiene que ver con un cuerpo, con una identidad, con una profesión, con unos gustos, unas creencias, ¿sabes? Entonces ahí nos confundimos con esa persona que hemos fabricado a lo largo de toda la vida, a la que llamaremos personalidad, Sí. Y luego detrás hay un yo silencioso, espiritual, poderoso, infinito, cercano a Dios, que nos permite manifestar todo aquello que queremos, pero no le damos paso. ¿Por qué? Porque ese ego está ahí en primera fila. Hablas de Dios, pero no tiene nada que ver muchas veces esta situación con un Dios o con muchos dioses, porque estamos abiertos desde un punto de vista confesional a todas las disciplinas y corrientes espirituales que hay en el mundo. Lo importante aquí ya no es otorgar esta potestad a un Dios o muchos dioses, sino a esa parte interna que todos tenemos también espiritual, ¿no? Somos una pequeñita llamita también de ese Dios, ¿no? Exactamente. Somos un subproducto de esa divinidad. Le llamaremos divinidad porque no nos referimos a ninguna religión ni a ninguna persona, correcto. sino a un espíritu, una conciencia infinita, inabarcable, todopoderosa, de la cual formamos parte porque somos como una segregación de ese infinito. Hacer visible lo invisible. Sí, es nuestro trabajo en el mundo. Hemos nacido para esto. ¿Pero es un trabajo general de todo el mundo o solamente de unos pocos? Bueno, ya lo estamos haciendo todos. Todo el mundo está creando su propia realidad, su propio contexto, sus propias circunstancias, los resultados de su vida. Todo lo que vemos en el mundo, como dicen los budistas, este es un mundo fenoménico. Sí. Y en este mundo fenoménico no hay ni una sola de las causas que creen lo que estamos viendo, porque la causa está en el espíritu. Ramón, si en realidad no somos o no nos mostramos quiénes somos en realidad, la realidad que nosotros percibimos tampoco es tan real como creemos. ¿Vivimos en un mundo como en un mundo Matrix? Yo estoy totalmente convencido de eso. Yo creo que el mundo que vivimos es una pantalla en la que proyectamos una película y le podemos llamar Matrix, y ahí realmente no deberíamos llamarle realidad. Le deberíamos llamar mundo. Es el mundo de las cosas, obviamente. Sí. Obviamente están ahí, ¿no? Son cosas del mundo, pero la realidad que está sustentando todo eso es bien espiritual. Esto lo dicen los físicos cuánticos. Ellos te hablan de un orden explicado, que es el mundo, y luego hablan de un orden implicado, que es lo que está generando ese mundo. Es curioso la cuántica, la física cuántica, cómo ha evolucionado, ¿no? De las 3 dimensiones, luego fueron 4, luego 5, ahora hasta 11 dimensiones nos habla la física cuántica. Uno se ha perdido ya, ¿no? Con tantas dimensiones. ¿Entramos a recoger información en esas dimensiones? ¿Tú crees que entramos? Constantemente. A cada segundo, a cada nanosegundo. Sí, fíjate, la realidad es como una película, ¿sabes? Que son como fotogramas que se van moviendo. Pues en la realidad ahora mismo nosotros dos estamos en el mundo y ahora no estamos. Sí. Ahora estamos y ahora no estamos. Pero esto es un latido tan rápido que parece que estemos todo el rato, ¿eh? Da una sensación de continuidad. Entonces tú te preguntarás, ¿y cuando no estamos, dónde estamos? Sí. Pues cuando no estamos en el mundo, estamos en la realidad. Y te preguntas, ¿y para qué vamos a la realidad? Muy fácil, para crear este mundo. Claro, explicado de esta manera, uno se puede escapar, puede pensar cuánta metafísica hay ahí detrás, ¿no? Pero no estamos tan lejos del poder observarlo de una forma muy consciente. Al fin y al cabo estamos hablando del aquí y ahora, del mostrarnos tal y como somos, o tal y como deberíamos demostrarnos, porque es como somos en realidad. ¿Vamos con una careta entonces por la vida? Sí, y es el ego, esa personalidad inventada que confundimos con nuestra auténtica identidad, y eso es lo que nos separa de nuestros deseos, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? La gente no consigue lo que quiere porque no revela el ser que sí puede hacerlo, y sin embargo se conforma con ser ese ser que no puede conseguirlo. O sea, ¿tú crees que sabemos lo que queremos? A nivel esencial sí, porque en el fondo cuando le preguntas a alguien, siempre si le vas preguntando mucho, dice, ¿qué quieres? Un coche, ¿vale? Pero ¿para qué quieres un coche? Y al final te acaba diciendo para ser feliz o para estar en paz. Yo en mis 7 años de coaching, cuando iba preguntando y preguntando y preguntando, al final me decía, ¿pero para qué quieres esto? Y él me decía, pues para ser feliz. Y al final todo el mundo quiere eso, la paz. O sea, entonces la felicidad para mucha gente estriba en poseer, en tener y no en ser. Sí, son vehículos, sí. O sea, creen que teniendo una cosa van a sentir esa paz o esa felicidad que anhelan, ¿no?
Neville Goddard era un filósofo, un metafísico, ¿no?, del siglo XX. ¿Qué principios comentaba este hombre que sean dignos hoy de estudio? Bueno, a mí me fascinó cuando lo descubrí, porque es un sabio desconocido, ya se fue del planeta en los años 70. Cuando lo descubrí me fascinó, porque él hizo popular, al menos en esa época, en Estados Unidos, la ley de la Asunción. La ley de la Asunción te viene a decir lo siguiente, dice, para conseguir algo, primero te tienes que convertir en eso anticipadamente. Es decir, tienes que, de alguna forma, tienes que contradecir tus circunstancias presentes y sentirte ya como si lo hubieras logrado. De alguna forma, estás fingiendo que aquello ha ocurrido cuando no ha ocurrido. Pero tú, de alguna forma... te tienes que ver ya. Sí, te tienes que anticipar a que eso... Porque esa emoción y esa visión van a manifestar aquello que tú estás Pensamiento sintiendo. positivo. Es más que pensamiento, es pensamiento, emoción y sobre todo convicción. ¿Qué tiene que ver entonces esa situación, ese pensamiento con la ley de atracción, por ejemplo, Raymond? Son primas hermanas. Lo que yo deducí es que la ley de la atracción, básicamente, quien está atrayendo es el ego. Es una persona que no se ha trabajado a sí misma, no se ha revelado a sí misma, no se autoconoce y está utilizando su ego para atraer cosas a su vida. Funciona con sus ciertos fallos y con mucho esfuerzo. Y sin embargo, la ley de la Asunción no. La ley de la Asunción tienes que saber quién eres, que es el gran trabajo al que venimos al mundo, descubrir quién somos, ¿no? La pregunta de quién soy, ¿no?, y por qué estoy aquí. Entonces, esas personas que sí saben quién soy están manifestando desde la certeza de saber que eso no puede no ocurrir. Tiene que ocurrir, porque su deseo, su intención es un decreto. O sea, que si yo me planteo, no sé, mañana estar en tal lugar y tener pues una aspiración de ser director de algo en un momento determinado, si yo me siento y me veo en esa situación, aquello es más que realizable. Depende de depende, Pedro, de que yo haya decretado eso. Si ese es el yo persona que se mueve en este mundo con una identidad ficticia, podría ocurrir, pero te va a costar seguramente bastante tiempo y esfuerzo. Y sin embargo, si lo estás decretando desde tu yo soy más profundo y real, eso tiene que ocurrir. ¿La Biblia para ti es un código de manifestaciones? Sí, lo es. Sí, es que me ha parecido leerlo en tu libro, ¿no? Lo dice, porque es que manifiesta el decreto yo soy, sale centenares de veces. Yo soy la paz, yo soy la luz, yo soy el camino. Ese yo soy es el mantra, el resumen de tu auténtica identidad. Yo soy. Incluso podríamos acortar más y decir soy. Háblame de esos 12 poderes que escribes también en el Código de la Manifestación. Sí, bueno, elegí 12 por poner una cifra redonda, ¿no? Pero básicamente está el poder de la imaginación. La imaginación es básica. La imaginación es crear imágenes con convicción y con emoción. Por tanto, ahí tendríamos ya uno de esos pilares, ¿no?, la imaginación. Pero también estaría, por ejemplo, el poder de la oración. La oración no es alguien que pide algo a alguien que es externo. Eres tú que te reclamas a ti mismo. Y te lo reclamas porque sabes que te lo puedes dar. Por lo tanto, la oración no es suplicar en la ausencia, sino que es concederte en tu presencia. Fíjate qué cambio. Sí, bueno, es curioso porque esto podría servir pues para todos los cristianos católicos o personas que tienen cualquier fe donde se sientan ellos fuertes o bien observados desde ese punto de vista de que dicen, bueno, gracias a esta fe o gracias a este credo o a esta forma de entender la vida, soy más humano, me siento más persona, ¿no? Que a veces la moral también está muy asociada a un credo en un momento determinado, ¿no? Pero está bien porque hablas de oración, pero hablas de creatividad, de imaginación creativa y hablas de gratitud. Este es otro poder. Postulados que están en todos los textos sagrados. Y que todas las civilizaciones han alabado, ¿no? Y es así porque funciona, ¿no? Hablando de la gratitud es un poder de manifestación porque en realidad tú estás dando gracias por anticipado por aquello que aún no has recibido, fíjate. Pero no lo has recibido en el mundo de las cosas. Y sin embargo, en el mundo del espíritu tú ya lo sientes como recibido. Con lo cual das gracias por eso. Fíjate tú, una persona que da gracias por una cosa que no ha ocurrido, parece raro, ¿no? Pues ese es el agradecimiento más poderoso. Es que no estamos acostumbrados a dar las gracias, Raymond. Por nada. Por nada. Por nada. Hay personas que no dan gracias por nada. Otros dan gracias cuando ocurre algo bueno en su vida. Pero claro, eso lo hace cualquiera. Si te toca la lotería, bueno, lo mínimo es dar gracias, ¿no? El ser humano solo se acuerda de Santa Bárbara cuando va a tronar o cuando está lloviendo, ¿no? Es curioso porque simplemente hablas de la oración, pero para cualquier comunidad que utilice un mantra o un rezo, una oración,
a veces las utilizamos porque la hemos aprendido de carretilla y las soltamos de carretilla y no sabemos apreciar el estímulo y la fuerza que tiene consciente esa propia oración. No sé, un Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Que tiene cientos de años, ¿no? Desde su creación, ¿no? Si supiéramos, si fuéramos conscientes de lo que dice cada frase, pues a lo mejor sí que empezaríamos a aprender a orar, que no sabemos, ¿no? Obviamente son palabras sagradas que tienen fuerza y poder porque han sido pronunciadas por hombres y mujeres buenos durante siglos y por tanto como mantra ya tienen un poder. Pero es lo que tú dices, si además añadimos la emoción y nuestra presencia y nuestra convicción, esa oración es el doble de poderosa. ¿Qué tipo de creencias nos cuestionaremos leyendo tu libro, tu magnífico último manual, querido Raymond? Bueno, la primera creencia es, de alguna forma, desenmascarar a ese yo que yo creía que era. Las personas creen que son pues, un cuerpo, una edad, una profesión, un sexo, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo primero que desenmascaremos es no soy todo lo que yo creía ser, ahora yo soy, sé que soy, yo soy, y desde yo soy, que es la plenitud absoluta, puedo manifestar cualquier cosa. Y ocurre una cosa muy buena, Pedro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando sabes quién eres y conoces tu auténtico poder, no te apetece ni siquiera ejercerlo, porque no te hace ninguna falta, por decirlo de otra forma. Te sientes tan bien contigo mismo, ¿no? Exacto. Que ya no te importa no te falta nada. Ya no tienes limitaciones absolutamente de nada. Qué bueno que es el aprender, al menos que haya alguien que nos diga o que nos recuerde que tienes postulados a tu alcance que no utilizas, ¿no? Porque cuánta gente vive pensando ¿no? En lo que dirán, lo que pensarán los demás, se autolimitan también con falsas creencias, por otra parte, ¿no? Bueno, sabiendo que somos los que somos y sacando a flote, siendo conscientes del gran potencial que tenemos y verdaderamente lo que somos, ya no nos importa gustar o dejar de gustar. Exacto. Porque somos nosotros y somos coherentes con lo que decimos y hacemos, ¿no? No tienes que defender nada porque la verdad no tiene que defenderse. Claro, la congruencia está ahí, con lo cual es fantástico, ¿no? Ojalá hubiera más coherencia en el mundo, Raymond, ¿no? Sí. Hombre, pues bienvenido a este tremendo mundo de la inconsciencia muchas veces, ¿no? Donde nos hacen falta libros y personas de tu valía pues para que nos adentréis en ese mundo que vivimos, que cosechamos, que tenemos, pero que no sacamos a flote ni tan siquiera cuando más lo necesitamos, ¿no? Sí. Pues no nos han enseñado, pero bueno, eso tiene remedio. Tiene remedio. O sea, uno es infeliz porque quiere serlo, en realidad. Inconscientemente, lo es inconscientemente porque es ignorante de su propia identidad. Pero en cuanto la revela, en cuanto la descubre, no tiene cabida, solo hay gozo. Solo hay gozo y adiós a los dimas y diretes, a los que pensarán de uno y vivir siempre pensando en terceros. Sí. Vamos a vivir nuestra vida, que ya tenemos bastante, con resolver la propia, que no mira la del vecino. No obstante, hay gente que ven, es curioso, ¿no? Ven la viga en el vecino, ven la paja en el vecino, en el ojo ajeno, pero no ven la viga en su propio ojo. Sí. Eso estamos ocurre. Muy distraídos, estamos tremendamente distraídos, estamos evitando enfrentarnos a esa gran pregunta que es ¿quién soy y por qué estoy aquí? Raymond Samson, muchísimas gracias. Gracias. Hasta siempre. Merci. La historia y el misterio siempre van cogidos de la mano. Sin una, no hay otra. Siempre en la historia encontraremos esas cosas que no entendemos, ese misterio que el investigador es el que tiene que resolver.
Muchas religiones y filosofías procuran dar un significado a la condición humana. En este sentido, la condición humana es el tema central de gran cantidad de literatura, teatro y arte en general. Precisamente nuestro siguiente invitado, en su nueva novela, abarca diversos subgéneros como la historia, la psicología, la pedagogía, el amor, la guerra, el exilio, el conocimiento humano, la religión, la moralidad y también aborda la condición humana que se expresa en situaciones límite. Esta noche en Tierra de Sueños queremos acercarnos a esa condición humana y cómo la ciencia influye en ella, y para ello nos acompaña Lluís Busquets i Grabulosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, catedrático de Lengua Española, doctor en Filología Catalana, profesor, historiador, periodista, escritor y autor de Llums de Sincrotró o Luces de Sincrotrón, de Balasc, editor. Pues como profesional de los medios, como teólogo, como catedrático, el doctor Lluís Busquets i Grabulosa nos va a contestar a ciertas preguntas que tienen que ver con nuestra propia condición de seres humanos. Algunos a veces no lo somos mucho, y otros lo son aún más que nosotros, ¿no? Hablemos de esa condición humana. ¿Exactamente qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de condición humana? Doctor Busquets, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Qué placer tenerte con nosotros en este... Yo estaré aquí con usted. Gracias, muchas gracias. Háblanos de qué se entiende o qué entiendes tú por condición humana. Bueno, pues mira, entiendo que el hombre tiene sus límites, sus grandes preguntas no están respuestas, de dónde vengo y a dónde voy, y precisamente aceptar esos límites es la condición humana. Lo que pasa es que en esos límites uno se puede mover llevando una vida más o menos recta y a favor de los demás, o acumulando el egoísmo para salir. El hombre, desgraciadamente, y vamos muy hacia aquí, hoy día se habla del posthumanismo, ¿no? Quiere vencer muchísimas cosas, que quizá hay algunas fronteras que veremos hasta qué punto nos van a llevar, ¿no? Porque intentar desde la nanotecnología pues, hacer que vivamos 140 años o desde la robótica, cibernética, etcétera, convertirnos en cyborgs, llegar a tener una inteligencia artificial. Ya tenemos inteligencia artificial, mi ordenador calcula más rápido que yo, pero llegar a que seamos más máquinas que hombres, creo que es el mismo pecado de orgullo de Adán, ¿no? De Adán y Eva, que queremos ser dioses porque no aceptamos nuestros límites. Yo creo que la condición humana que se pone en relieve precisamente en situaciones límite, como en el caso de la guerra de mi novela, nos hace encontrar delante de nosotros mismos frente a todas estas situaciones. Pero doctor, ¿el hombre sabe que tiene esa condición de ser hombre? ¿El hombre es hombre como tal? ¿El hombre es un espíritu que vive en un espíritu o es un espíritu que vive en el hombre? No pide nada usted. No se han escrito libros. Bueno, incluso en el inicio del cristianismo, el gnosticismo, ¿no? Sí. Somos un espíritu atado a un cuerpo. Sí. O es que yo creo que el hombre tiene una parte de materia y una parte espiritual. Y esa parte espiritual es insaciable. Y entonces yo creo que es bueno saber que debemos tener un equilibrio entre estos dos componentes, ¿no? Evidentemente, la gente que es agnóstica o atea va a negar toda esa parte espiritual, pero no le arriendo la ganancia. No le arriendas la ganancia, o sea, que uno tiene que tener algún credo o pensar que hay algo más que le supera a uno. Hombre, o que viene o que tiene una esencia divina, espiritual como mínimo, yo he visto grandes agnósticos, incluso grandes ateos, sí, pero que tienen una moralidad
absolutamente intachable. Total, notable. Ojalá todo el mundo fuera como ellos, ¿no? Sí, sí. Y entonces dices, bueno, ya estoy de acuerdo. Eso, y no pertenece a ningún credo. bueno, pero esto que tú haces es lo que podemos llamar Dios, energía, alma universal, lo que sea. Por tanto, desde Kant, ¿no? Tu imperativo moral, pues fantástico. Jesús también da la regla de oro, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Por tanto, fantástico. Si tú vives así... ¿Todo ser humano sabe que las cosas están bien hechas o mal hechas? ¿Hay detrás de cada ser humano, en esa condición humana, una moralidad o una ética, vaya a ser romano o vaya a ser griego? Es también muy interesante la pregunta. Porque, a ver... Tengo más, no, es que aquí me haces pensar en la cinematografía de Bergman, ¿no? Él dice que estas cuestiones, las personas normales... Bergman hay alguna película que incluso llega a decir, yo quisiera ser como esos campesinos que no piensan. O sea, en la mañana es a ver si llueve o no llueve, tengo que arar el campo, ¿no? Y no pienso en todas mis condiciones ni nada. En cambio, cuando llegamos a una cierta elucubración de lo que somos, evidentemente no podemos irnos de lo que somos. Y evidentemente somos humanos, o somos, en palabras de Blas de Otero, ¿no? Ángeles fieramente humanos, ¿no? Espíritus en una materia. Tenemos esa dualidad también, ¿no? Desde que el Dios creó el mundo, creó a los ángeles y creó a los demonios. Bueno, que los demonios eran ángeles también, inicialmente. Esto ya no he visto esta historia. Yo creo que aquí hay mucha leyenda y mucha mitología antigua. Sí, pero tenemos esa dualidad, ¿no? Nosotros, el ser humano, yo creo que sí, que es ángel, espíritu y materia, ángel y fiera, y animal, si quieres, ¿no? Sí. Pero bueno, nos tenemos que domesticar, ¿no? El ser humano tiene chispa divina, tenemos esencia divina. Hombre, yo creo, es lo que decían los gnósticos, ¿no? Precisamente, ¿no? Yo creo que sí. Y además es que... Eso significaría que somos... En un tanto por ciento muy pequeño, evidentemente, somos como dioses. Es que es lo que nos invita a ser Jesús. Es que Jesús nos dice, oídme, que podéis ser como dioses. No seáis tontos, evidentemente. Pero hay gente que lo saque de ese contexto, eso. Pero yo creo que aquí sí que Jesús habla... muchas cosas no tan claro, pero en este caso es bastante clarito, ¿eh? Y nos invita, ¿no? El mismo inicio de San Juan, ¿no? Lluís, doctor, hablas en tu fantástica obra Llums de sincrotró, ¿no? Que está en catalán y que pronto... Luces de sincrotrón. Sí, estarán traducidas al castellano, ¿no? Hablas... es como una metáfora, ¿no? Lo que quieres utilizar, ¿no? ¿Dónde nos lleva tu novela? Porque hablas de la guerra civil, hablas de que la guerra civil fue una guerra incivil, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te refieres? A ver, en primer lugar, un sincrotrón que se inauguró el español, el del sur del Mediterráneo, se puede decir así, en el 2012, o sea que es un gran laboratorio, como puede ser el CERN francés o esos grandes, que podría ser un laboratorio de la luz donde lo que se hace es acelerar electrones hasta casi la velocidad de la luz para que produzcan en las estaciones que ponen los científicos en el acelerador de partículas. Mira, una imagen de arriba preciosa. En ese acelerador de partículas el espectro puede ser desde los rayos X hasta todo el espectro de luces, ahora los infrarrojos, ¿no? Sí. Entonces, esto que es menos de una milésima, porque hablan de unas unidades terribles, el ceptosegundo, el picosegundo, es 10 elevado a menos 9, sí. A menos 9, o sea, que es 0,1, 9 ceros. Eso es de duración de segundo, Esto es la duración de segundo, pero con esto los científicos pueden ver estructuras plásticas, medicinas, establecer años en arqueología, es decir, tiene muchísimas aplicaciones. ¿Y esto lo relacionas con tu libro? Bueno, ¿qué materia? A mí lo que me interesaba era decir que los hombres somos esa chispa de luz
que pasa volando, que es menos que una estrella fugaz, porque nuestra vida es eso, comparado con todas las vidas y que en ese momento cada uno tiene que dar su luz y tiene que dar su fruto, ¿no? No puede quedarse en sí mismo. La metáfora sería un poco esta. Y cómo la estructura a partir de una especie de trabajo de investigación de un alumno de segundo de bachillerato. En Cataluña los alumnos de segundo de bachillerato tienen que hacer un breve trabajo de investigación porque su bisabuelo fue una víctima de la Revolución del 36. Entonces hay en su casa hay toda una serie de prejuicios con ciudadanos que les achacan la muerte del familiar, y él, investigando, le van cayendo los prejuicios de la familia. Esta fue una primera fase de la novela. Entonces, la segunda fase, que es cuando la reescribí prácticamente, en eso ya me intentaba basar y decir, bueno, las apariencias a veces engañan. Cuidado, veamos la verdad. Pero la otra fue decir, los modelos mentales son importantísimos en la vida. Tanto es así que yo, para llegar a este estudio, yo tenía que tener el modelo mental de qué metros cogía, ¿no? Todos nosotros, fíjate, una cosa muy tonta, pero que a algunos les puede hacer vibrar de una manera negativa, ¿no? Yo creo que España, es muy difícil que tenga un modelo mental que sea capaz de imaginarse España sin el País Vasco, por ejemplo, o sin Cataluña. En cambio, el País Vasco o Cataluña nos imaginamos perfectamente sin España, cosa que a algunos les enardece y les fastidia mucho, pero es que los modelos mentales van por ahí. Entonces, cuando vi esto, me di cuenta de que tenía la familia, tenía la saga familiar de la víctima, pero tenía que construir la saga familiar del victimario, de la persona que había estado. Entonces, el miliciano que ha sido responsable de la muerte del bisabuelo, resulta que también voy a inventar la saga de este miliciano, que al terminar la guerra de España resulta que se transforma en un maquis contra el nazismo europeo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los dos nietos hacen la investigación sobre su abuelo, pero claro, la nieta del miliciano para ella es un héroe, porque claro, es el que ha luchado contra las tropas alemanas que han invadido Francia. Y el otro niño, ese señor, es evidentemente es terrible. Dos verdades de una misma realidad. Entonces hay un capítulo que le llamo El velo de Maya, que es precisamente darse cuenta de que, bueno, de que cuidadín, incluso con la historia, porque la historia es según los ojos de quien la ve y la cuenta. Claro, porque la historia la cuentan los vencedores. Esto siempre se ha dicho, pero incluso los vencedores la pueden contar mal. Claro. O sea, casi siempre la cuentan mal y además añaden cosas que no, evidentemente. Que no Entonces a mí me interesaba mucho decir, es que será siempre muy difícil llegar a la verdad histórica. Por eso ha habido un crítico, Sam Abrams, que ha dicho, es que además de todo lo que es esa novela de amor, una novela de guerra, una novela de exilio, es una novela cognitiva, de haber el problema, o noseológica, el problema del conocimiento de la verdad. Es que eso está porque muy en el fondo me interesa mucho. Es que eso está muy bien, doctor, porque es una forma de entender o dar a entender al público que no hay verdades absolutas, ¿no? Que cada cual tiene también su parcelita de verdad, entonces hay que respetar a todos, sí, señor, por un igual, ¿no? Espriu decía que la verdad era un cristal roto y se había roto en muchos trozos, y cada trozo tenía su parte de verdad de cristal, ¿no? Y claro, hay que cuestionarse esos límites de esa realidad objetiva, ¿no? Porque claro, ¿quién tiene la verdad absoluta? Si pusiéramos aquí un vaso de agua medio lleno, sí, tú tendrías una visión de ese vaso y yo tendría otro. A lo mejor llegamos a un acuerdo, sí, pero seguramente que la visión es diferente. Sí, y ese acuerdo es aquel, está muy bien explicado en Cervantes, cuando él transforma la bacina de afeitar en un yelmo. Y llega un momento que como no sabe si es una bacina o un yelmo, Sancho le llama vaciyelmo. Sí. O sea, es como si tú y yo dijéramos, vaso
medio lleno, medio vacío, ¿no? Los dos tenemos la misma respuesta para todo. Pero es divertido que esto, fíjate tú, que lo plantea Cervantes en el Quijote, ¿eh? El vaciilmo es una de aquellas cosas interesantísimas del Quijote. Está muy bien. Doctor, ¿cómo podemos acabar la entrevista con un mensaje a todos nuestros telespectadores que son absolutistas, que son muy radicales, que no dejan entender que hay otros postulados en su propio hogar, con sus hijos, por ejemplo, con su mujer, con su marido, es igual, ¿no? O con sus compañeros de trabajo, ¿no? De que los otros también tienen su verdad, ¿no? Y que debemos de mantener pues, un respeto profundo sobre lo que los otros están diciendo, que no por elevar más la voz o decirlo de forma más fuerte o por autoridad aquello va a prevalecer, ¿no? Sino... Evidentemente, lo has dicho tú, es que no se puede explicar mejor. El diálogo, eso que también nos ha faltado mucho en España en estos últimos tiempos, ¿no? En fin, esas circunstancias de corrupción, de un sitio y otro, de no querer o de transformar la política a las sedes judiciales, ¿no? Yo creo que aquí realmente falta el diálogos, diálogos es la palabra que pasa de un lado a otro, y que ni tú ni yo tenemos la verdad absoluta, porque ni tú ni yo somos dioses. Ojalá, aunque tengamos esa micropartícula, ¿no? Claro, como dicen, claro, la partícula... y la defenderemos. Y la defenderemos. Yo llevo esto porque es diálogo. No, yo no pido otras cosas. Oye, el señor Molière murió de amarillo porque estaba pidiendo... O sea, es muy importante tener en cuenta que el diálogo nos reconstruye incluso comunitariamente. Y si falta diálogo, comunitariamente nos vamos a deshacer. Claro, no hay sociedad que valga. Claro. Doctor, catedrático, el doctor Luis Busquets y Grabulosa, muchísimas gracias, doctor. A usted. Un placer tenerte en Tierra de Sueños. Y yo venir, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. A usted, buenas noches. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Un swami es una persona dedicada al Dharma, a la armonía, a buscar su esencia. Un swami la palabra swami es una palabra de respeto en la tradición hindú y también significa monje. Muchos de los swamis somos monjes que pertenecemos a una de las distintas líneas monásticas indias. En mi caso es la línea de Shankara, de Shankaracharya. Hay varios monasterios, yo pertenezco al linaje del monasterio de Sringeri. Un swami tiene un maestro, sigue una enseñanza y es una vida dedicada al autoconocimiento y al dar a conocer este conocimiento de esta esencia. Este sería brevemente lo que es un swami o un auténtico swami. La lucha de la luz contra la oscuridad de las tinieblas, así como la de Dios frente al diablo, ha estado siempre presente en cada una de las culturas y religiones del mundo. Asimismo, la creencia en posesiones demoníacas es prácticamente universal desde la antigüedad. En este sentido, los primitivos cristianos creían en ellas tan firmemente como los paganos, y hasta el mismísimo Jesucristo, durante su vida pública, expulsó demonios del cuerpo de algunos posesos. En la actualidad,
la idea de posesión significa que un demonio puede poseer a una persona y dominar sus pensamientos y sus acciones. En este caso, sería necesario efectuar la expulsión de este espíritu maligno mediante una oración o exorcismo. En este contexto, desde el mismo Vaticano se asegura que se realizan más de 40.000 exorcismos al año. Precisamente, el mismo Estado Pontificio acaba de organizar un curso titulado Curso de Exorcismo y Oración de Liberación, diseñado como una ayuda para profundizar en la realidad del ministerio del exorcismo. Esta noche vamos a hablar de todo ello con Monseñor Andrés Tirado, arzobispo de Colombia, que precisamente acaba de asistir en Roma a dicho curso sobre exorcismos. Monseñor Andrés Tirado, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los hermanos de España, el Señor los bendiga. Igualmente, Monseñor. Excelentísimo Señor, nos gustaría que nos hablara, por favor, de la cantidad o el número de caras que tiene el propio demonio, Monseñor. ¿Dónde lo podemos, de alguna manera, observar? ¿Cómo podemos reconocer que estamos delante del maligno y no saberlo? Sí, las diferentes rostros, manipulación, manifestación demoníaca en los últimos siglos, en los últimos años, ha sido muy fuerte y se manifiesta en muchas áreas, en la política, en la economía, en la parte personal, familiar, económica, salud personal. Entonces es importante que estudiemos al enemigo, estudiemos a quién nos vamos a enfrentar, no solo como un mito, una leyenda, como un cuento infantil, como la psicología, la sociología o la antropología nos lo cuenta como un concepto sociológico, sino como algo real que afecta la vida de muchas personas. Hay manifestaciones físicas reales en la salud, en el progreso, en el hogar, en los hijos, en la familia, en todos los espacios donde el ser humano está todos los días luchando por un mundo mejor. Tuvimos el placer de conocer a Monseñor Andrés Tirado, arzobispo de Colombia, y además fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Independiente, que hoy nos está asistiendo. Bueno, pues tuvimos el placer de conocerlo personalmente en Roma, en ese 13º curso impartido por Sacerdotes, ¿verdad?, que de alguna manera se ofrece en la Universidad Europea de Roma y a través del Ateneo Regina Apostolorum, donde se impartió este curso que antes duraba 4 meses y que a día de hoy son 7 días muy intensos, de 7 de la mañana casi a 7 de la tarde. Si ibas a misa por la mañana, pues tenías que levantarte un poquito antes, ¿no?, y acabar a las 7 de la tarde. O sea, 8 horas cada día de charlas y de experiencias donde teólogos, obispos, cardenales, etcétera, etcétera, daban su visión de cómo habían encontrado el mundo en sí, ese mundo diabólico, porque a todos nos acecha, y ahí llegamos a conocer a nuestro eminente especialista, Monseñor Andrés Tirado Pérez. Monseñor, fue un grato placer para nosotros, para un servidor y para parte de los colaboradores de este programa, así como los colaboradores del programa de radio que me honro presentar y dirigir, conocerle a usted allí y de saber un poco las manifestaciones que tiene el propio demonio. Bajo su experiencia, que además la podremos tener y observar aquí el próximo 17 de junio, que es domingo, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la tarde, entiendo yo que podrá usted estar presente en este curso sobre ángeles y demonios que quisiéramos compartir con usted, que creo que estará con nosotros aquí en España, en Barcelona, ¿no? Pero, ¿de qué manera, Monseñor, podríamos hoy ir adelantando a nuestros telespectadores a que entiendan que el demonio no es una obra literaria, no es un cuento, no es una leyenda, sino que verdaderamente existe? Sí, es maravilloso el encuentro que tuvimos allá en ese gran evento. Es uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica, donde están a través del método científico, a través de la espiritualidad, la teología, grandes eminencias hablando del tema en este tiempo tan moderno, ¿no?, que pensamos que ese es un tema de la Edad Media, que es un tema olvidado, que es mito, leyenda.
y que fue muy, muy fuerte en esos días. Fueron de bastante estudio, de bastante integración, de bastante conocimiento. Es un evento muy, muy importante porque estos tiempos siempre el enemigo busca atacar. San Pablo dice que no nos enfrentamos contra espada, ni huesos, ni carne, sino contra posesiones, contra demonios, contra potestades, contra fuerzas que dominan este mundo. Entonces sí, es importante también ver la otra cara de la moneda, no solo la parte histórica, mitológica, antropológica, sociológica, sino también la parte real, física, que el enemigo, los ángeles caídos atacan a la humanidad, y como también los ángeles, que son nuestros grandes aliados mensajeros, que Dios les da una misión especial para ayudarnos en el camino espiritual, en el camino físico, en la salud, en la liberación, en la sanación, en la restauración del hogar. Muchos problemas y dificultades que tenemos es por la influencia maligna, y a veces no la entendemos, no la comprendemos, no la aceptamos. No queremos investigar porque creemos que todo eso es mito y leyenda, pero vemos las investigaciones, vemos la experiencia, vemos circunstancias que vivimos todos los días. Yo, que soy exorcista internacional y hace muchos años me dedico a este ministerio, veo desde la parte real, física, en tiempo real, cómo las fuerzas del mal, cómo los ángeles caídos, cómo el demonio, cómo se manifiestan muchas áreas en el ser humano, y cómo qué bonita experiencia y qué encuentro maravilloso vamos a tener dando este curso, pudiendo entregar estos conocimientos, no solo el que aprendimos aquí en Roma en el curso de exorcistas, que es uno de los más importantes de la iglesia, sino también de las experiencias que yo llevo hace más de 20 años, que están implícitas y que les van a ayudar muchísimo en sanación, liberación, progreso, prosperidad y restauración. Así sea, Monseñor. Excelentísimo Señor, este próximo 17 de junio aquí en Barcelona, en España, es domingo, de 4 a 8 de la tarde, lo tendremos a usted, y tendremos también la colaboración de otros especialistas que hablarán sobre el particular. Pero desde su punto de vista, Monseñor, como sacerdote, ¿no?, después de tantos años de experiencia exorcizando a la gente, sacando demonios, ¿qué vamos a sacar en claro en este curso? ¿Vamos a aprender a reconocer si tenemos algún demonio, algún espíritu desencarnado, alguna energía oscura? ¿Vamos a poder aprender a cómo liberarnos o cómo proyectar buena energía hacia los demás también, hacia nosotros mismos? Exactamente qué vamos a extraer, qué tipo de información vamos a extraer, por ejemplo, de su parcela, Monseñor. Es un tema muy amplio que lleva mucho estudio, mucho conocimiento y mucha parte práctica, pero en este curso nos vamos a enfocar sobre la naturaleza angélica, los ángeles caídos, los demonios, espíritus bajos, y los ángeles como herramienta, como ayuda fundamental. Y claro, vamos a ver cómo las fuerzas del mal, cómo el enemigo, cómo los ángeles caídos interactúan con nosotros, nos ponen la zancadilla, nos buscan como león rugiente, dice San Pedro, para destrozarnos, hacernos daño. Cómo identificar las primeras alertas espirituales para poder defendernos, qué herramientas podemos utilizar para defendernos, y cómo la gracia divina y a través de los ángeles Dios nos ayuda. Es un tema muy fascinante, es un tema muy profundo, que la idea es que podamos, no solo a través de este curso, sino de más actividades, poder conocer y crecer espiritualmente sobre estos temas. Herramientas que vamos a sacar claras gracias a nuestros invitados, a nuestros colaboradores y al padre, a Monseñor Andrés Tirado Pérez, que estará con nosotros este próximo, como digo, próximo junio, 17 de junio a las 4 de la tarde, es domingo, de 4 a 8, en Barcelona, en España. Monseñor, habla usted de herramientas, herramientas que todos vamos a poder obtener, pero claro, hablamos de exorcismos, el Vaticano hace más de 40.000 exorcismos cada año. ¿Todos son potestad del diablo esos exorcismos o hay algo, tiene algo que ver con la parte cognitiva, con la parte mental, con la parte psicológica? ¿Cómo diferencia, por ejemplo, usted que una persona está poseída o tiene un mal cognitivo, un mal de mente, que tendría que estar en tratamiento psiquiátrico o psicológico? Sí, lo más fundamental es hacer un proceso para un diagnóstico certero, preciso,
óptimo, hay que hacerle unas pruebas, y esas pruebas, antes de ese proceso espiritual y físico, tienen que pasar por el psiquiatra, tienen que pasar por el psicólogo. Hay un perfil definido donde uno ve las características, las señales realmente, si es un problema de bipolaridad, una esquizofrenia, un problema de libre persecución, baja autoestima, que muchas veces la mayoría de la gente cree que puede diagnosticar y piensan o les han dicho o creen que son poseídos o que son demonios o que es la brujería, y no es así. Muchas veces es sugestión, son cuestiones ya personales, pero la idea es que a través de todas estas capacitaciones y cursos se puedan desarrollar y que la gente pueda tener esas herramientas para distinguir realmente qué es una posesión, qué es un problema psiquiátrico. A veces existen las dos, y eso se hablaba en el Congreso, en el curso de exorcistas en Roma. A veces hay estas dos, la patología psicológica y la parte también de espiritual, ¿no? De posesión o de vejación, de infestación, sea el caso que sea. Pero la experiencia le va brindando a uno herramientas para tener un discernimiento, una claridad de cuando es un problema psicológico, un problema psiquiátrico o un problema de posesión. Igual los dos buscan ayudar. El servicio espiritual del sacerdote, del obispo, de las personas que nos dedicamos a esta área es ayudar de forma integral. Y en esa parte pues somos personas que nos componemos con diferentes dimensiones, la dimensión afectiva, psicológica, espiritual, teológica, personal. Todas esas dimensiones son importantes y afectan, interactúan, están juntas en un mismo ser, y ya los métodos científicos, la psicología, la psiquiatría, como se vio en el Congreso, en el curso, nos dan herramientas para tener más claridad sobre realmente qué es una posesión y si está realmente posesionado un espíritu, un demonio, o realmente es un problema psiquiátrico psicológico. Está claro que todos los que asistimos a este curso, al 13º curso de exorcismos y de oración de liberación en Roma, aprendimos muchísimo cómo podemos diagnosticar, entre comillas, cómo podemos reconocer si estamos delante de una persona poseída o no está, si tenemos que ejercer, o sea, si tiene que ejercer el ministerio sacramental del exorcismo o bien simplemente una oración de liberación, pero siempre con personas que hayan pasado primero por el obispo, su obispo, y después por este curso, por ejemplo, de reconocimiento internacional. Tenemos con nosotros a Monseñor Andrés Tirado Pérez. Él es arzobispo en Colombia, estará con nosotros este próximo 17 de junio en Barcelona, impartiendo y ayudándonos a impartir, mejor dicho, este curso sobre ángeles y demonios, que ofreceremos, como digo, a nivel nacional aquí en Barcelona, en España, donde él asistirá. Todos aquellos que deseen participar y conocerlo personalmente, vamos a facilitar un teléfono donde podrán llamar, dejar su nombre y apellido, su teléfono, y nosotros le devolveremos la comunicación para darles mayor información. Es un teléfono que además corresponde al programa nacional de radio que venimos realizando, el mismo equipo que presenta este programa a nivel internacional, Tierra de Sueños, pero en radio sería a nivel nacional, en 3 cadenas nacionales que tenemos aquí en España: Gestiona Radio, Que Radio y la agencia de noticias F Radio. Bueno, pues el teléfono corresponde al equipo de producción de este programa. Todos aquellos que nos estén viendo, que quieran participar en este curso, no duden en llamar a este teléfono, dejar su nombre y apellidos, su número de teléfono, y les llamaremos para darles información. El teléfono es el 911-888-940, 911-888-940, y aparecerá sobreimpresionado en pantalla el teléfono para que no se pierdan el mismo y tengan la posibilidad de anotarlo rápidamente. Monseñor, nos encantará verle, estaremos encantados de compartir con usted experiencias que desde luego allí nos sobrecogieron a todos los asistentes. Más de 290 personas venidas de allende de los mares, de todas las partes del globo terráqueo, dando sus impresiones y sus manifestaciones. Cosas que se escapan un poco también, Monseñor, al razonamiento, ¿verdad? Cuando explicaban ahí sus señorías, ¿verdad?, sus excelencias, cómo vivían un estado de posesión.
Sí, es una realidad de que a nivel mundial la afectación demoníaca, la manifestación demoníaca y la necesidad de la Iglesia por dar razón y dar acompañamiento espiritual a todas estas personas y ese discernimiento para poder ayudar de una forma más específica a cada persona en sus misiones, en su trabajo ministerial. Porque estas circunstancias, estos ataques del enemigo, estos casos de patología, estos casos espirituales, están en todos los continentes, en todas las misiones, en todo donde se extienda el mensaje, la evangelización, y es por eso que fuimos de diferentes lugares a buscar capacitación, a buscar una información más actualizada, más precisa, para brindar herramientas más fundamentales a todos los que necesitan esta ayuda. Pues si quieren ustedes conocer un poquito más de nuestro invitado, de su excelencia Monseñor Andrés Tirado Pérez, recuerden que pueden encontrar, por ejemplo, en su congregación Sacerdotal Internacional Independiente, o bien simplemente poniendo Monseñor Andrés Tirado Pérez en YouTube, aparecerán todos sus cursos, todas sus explicaciones de no solamente del maligno, del diablo, de exorcismo, sino pues de crecimiento personal, de pensamiento positivo, de autoestima, de un sinfín de cursos que él viene realizando en su congregación allí en Colombia. Pues Monseñor, ha sido un placer conocerle, tenerle en Tierra de Sueños y tener el gusto de abrazarle nuevamente el próximo 17 de junio aquí en Barcelona, en España. Miles de bendiciones, de éxitos, no se pierdan esta actividad tan maravillosa de crecimiento espiritual y material, que van a recibir muchas bendiciones y van a aprender muchas cosas que les van a servir en su diario vivir y en su espiritualidad. Qué maravilla poder estar pronto y volvernos a saludar y estamos y seguimos unidos en la oración y en la presencia del Señor. Dios los bendiga infinitamente. Igualmente, Monseñor, muchísimas gracias, excelencia, gracias y muy buenas noches. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Volveremos dentro de 7 días en esta versión donde el pensamiento, la filosofía, los credos, la religión, esa filosofía tan clara y particular que tenemos de ver la vida todos, se hacen manifiesto en este programa. Programa que se ve tanto en España como en Estados Unidos gracias a Miami Televisión y a Nueva Imagen Televisión en Argentina, en España, en Barcelona, en 25 Televisión. Recuerden que también los creadores, productores, realizadores de este programa, también llevamos adelante un programa de radio a nivel nacional en España titulado Luces en la Oscuridad, un programa que se viene emitiendo hace más de 28 años, de jueves a domingo a partir de las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, hora menos en la Comunidad Canaria, donde desarrollamos también posturas que tienen que ver igual que en este programa de televisión de Tierra de Sueños, mente, cuerpo y espíritu. En Gestión a Radio, en Qué Radio y en la agencia de noticias F Radio, ahí nos van a encontrar todos ustedes. Pero pueden descargarse la aplicación que se encuentra en Google Play o en Apple Store bajo el nombre de Luces en la Oscuridad y nos podrán escuchar a través también del móvil. Gracias por estar ahí, que sean ustedes muy felices, que tengan una bonita y brillante semana y no se olviden, si me lo permiten, de ser buenos. Buenas noches. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.